faltas de cariño, eso sí, pero es la verdad además. Hola amigos, buenas tardes. Gracias por permitirme estar ahí una vez más en sus hogares, sentirme que estoy en su casa, en su ambiente, que ustedes me hacen compañía a mí y yo les hago compañía a ustedes. Y era precisamente lo que le decía hoy a nuestro invitado de gala, al maestro Merino. Gracias, porque esta es tu casa, esta es tu tierra. Maestro, desde la primera vez que te conocí, yo te lo he expresado en público, mi admiración, mi cariño, mi respeto. Y hay algo que te hace pertenecer a Durango, el haberte metido en la intimidad, porque cuando estudia, como él estudia a nuestro querido Ricardo Castro, es meterse en su intimidad, ¿sí? Y ser empático a la hora que y ya lo van a escuchar, es escucharlo a él, revivirlo, darle vida en su Durango y en tu Durango. Ay, pues muchísimas gracias, qué recibimiento. Me gustaría compartir con el público que ayer hice un recital para la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez, de aquí del estado de Durango, al cual tuve el gusto de que vinieras. Ay, ¿cómo me lo iba a perder, maestro? Tenía que estar ahí en primer fila. Y bueno, tú lo acabas de decir, el vínculo que tengo con Durango. Son muchas cosas, fíjate. Ciertamente por un lado muy importante está la música de Ricardo Castro, a la que le he dedicado muchos años de mi vida. Tengo 2 discos grabados con música integral de él, que era música inédita, porque sabes lo que decía yo ayer en el recital, que el nombre de Ricardo Castro es un nombre muy conocido, y que, como decía yo, hay escuelas, hay calles, hay teatros que llevan su nombre, la gente lo conoce, pero su música no se conoce porque desde que él murió prácticamente se dejó de tocar. Un repertorio muy grande, porque él escribió básicamente para el piano. Su obra más grande es para el piano, porque además él fue un gran pianista, él fue un pianista concertista del tiempo del Porfiriato, pero fue un compositor muy completo. Él escribió canciones, escribió óperas, escribió algunas cosas de cámara, y tenemos en el haber de la música mexicana, la primera sinfonía que se compuso, la compuso él. Y el primer concierto para piano y orquesta que existe de la música mexicana lo escribió él, y el primer concierto para cello y orquesta también lo escribió él, que eran además formas musicales que en nuestro país no se utilizaban tanto, porque, como decía yo ayer, el medio era más bien un medio de aficionados. Entonces pues se tocaban muchas piezas cortas para el piano, canciones, romanzas, todo esto, pero sinfonías y eso no estaban, no existen. Él es el primero que hace esa sinfonía. Pero fíjate, si tú no lo hubieses investigado, quizá ni siquiera esos datos ni siquiera se sabría. Exactamente. Sí, o sea, claro que cómo no te vamos a deber él mismo, Ricardo Castro, y los de Durango, cuando has develado de alguna manera muchas cosas. Sí, muchas cosas de él. Fíjate, de los valses que toqué ayer, pues prácticamente nadie los toca. Prácticamente, digo, y es un nadie, aunque ahora a partir de mis discos, ahora ya hay un movimiento mucho más grande de otras personas que están investigando, que han investigado sobre Ricardo Castro y su vida, ¿no? Pero, y yo estaba muy emocionado ayer en el concierto, específicamente cuando acabé de tocar los valses. Estuve muy emocionado todo lo que toqué. Pero cuando acabé de tocar lo de Ricardo Castro, me acuerdo que les dije, uno no puede tocar esta música si no la amas. Claro. Y que además amarla es, o sea, a primera vista la amas, ¿no? Claro, no, pero tú en esas palabras, ustedes lo van a escuchar al rato, las dijiste con tanta pasión. Sí, de corazón. Que yo no sé si ibas a llorar tú o iba a llorar yo. Yo creo que los dos. Pero sí, yo dije, ay, el maestro está a punto de derramarse las lágrimas, porque no es ejecutar, no es tocar, es
meterte, es vivirlo, es sentirlo. Y porque hay algo más, maestro, el hecho de que tú no estás leyendo, híjole, no estás leyendo las partituras, entonces dices, tú te están saliendo del alma. Me encanta lo que me dices, porque eso es un gran halago. Sabes que o sea, lo que yo quisiera lograr siempre es que a la hora que yo toco, la gente se lleve la impresión como de que yo estoy improvisando, como de que me está surgiendo allí en el momento y yo estoy improvisando. Y ayer estaba yo tan inspirado, parte de porque no fue nada más en una ocasión, varias veces estuve a punto de que me salieran las lágrimas, fue lo bien que estaba saliendo el concierto. Y fíjate que, digo, yo me preparé mucho para el concierto, para siempre, en todos lados donde voy, voy bien preparado. Pero una parte muy importante de energía, para que tú toques bien, la pone el público. Y entonces yo ayer tenía un público fantástico, porque en general así pasa aquí en Durango, ¿eh? El público que te viene a oír con una entrega, con una... ¿cómo decirte? Con una buena voluntad, con unas ganas de sumarse a lo que tú vas a hacer. Eso es en general. Pero además yo estaba tocando para amigos también, porque había muchos amigos que yo he ido haciendo desde la primera vez que vine. Tú eres una de mis primeras amigas que organizaste fantásticamente. ¿Te acuerdas que llenaste la sala de alguna manera? Sí, del Ricardo Castro. Yo no la llené, la llenaste tú. Ay, la magia de tu encanto. Pero bueno, a mí me tocó poner mi parte. No, pero lo que tú hiciste. Imagínate que llego yo a las 8 de la mañana, no se me olvida en ese viaje. Era un vuelo que había de Durango para acá a las 6 de la mañana. De México. De la Ciudad de México. Llego yo aquí a las 8 y ¿cuál es la cosa? Que directamente, no al hotel, directamente una rueda de prensa. Había allí como 30 periodistas, todos de diferentes medios. Entonces ya desde allí, ¿no? Luego me llevaste a la televisión, fuimos por lo menos a 2 canales de televisión, fuimos al radio, o sea, una organización fantástica. Y déjame decirte, no era para menos, porque era la presentación del disco, de la primera grabación mundial, de los valses completos de Ricardo Castro. Que a la fecha... No era para menos. No era para menos, de verdad, porque es un tesoro. Y los valses, a lo mejor la beta más grande fue de lo que más escribió. Pero es una beta importantísima que además te ubica, te muestra el México del porfiriato, el México de los primeros años del siglo XX. Y es como ver una fotografía de ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hice toda la investigación, conseguí las partituras que no estaban ya en edición, había realmente que rastrearlas, me las aprendí, en fin, se dieron muchas coincidencias, muchos pequeños detalles que te van diciendo que el camino está bueno. Y es que cuando yo pensaba grabar los 6 valses que se habían grabado hasta ese momento, y que fueron los únicos que conocimos durante décadas. Y pues cuando ya empiezo yo a hacer la investigación, resulta que aquí hay uno, y aquí hay otro, y aquí hay otro más, y aquí hay 2, y los encontré todos. Y entonces, me acuerdo que 2 me costó trabajo encontrar las partituras, pero el impulso me llevó a localizar a alguien que los tenía, pues sí, como en archivos de reserva y todo esto, y bueno, me los aprendí. Y entonces cuando estaba yo en el proyecto, caigo en la cuenta de que yo lo estaba haciendo en 2006. El disco lo grabé en octubre de 2006. Yo me aprendí el repertorio, además, que es muy grande. Me lo aprendí muy pronto, porque yo empecé yo empecé a pensar en el proyecto como en febrero del 2006. Y ya empecé a conseguir la música como por abril, pero el disco lo grabé en octubre. O sea que en muy pocos meses me aprendí todo. Y lo tienes que tener todo junto, porque además tienes poco espacio para la grabación. Y ese disco lo grabé de madrugada, porque lo hice en el Centro Nacional de las Artes, allá en México. Y son los horarios exacto, porque la sala está ocupada. Sí, claro, ya está, minuto por minuto, va a venir fulanito, va a venir... Y yo podía podíamos entrar a las 10:30, pero entrábamos a las 10:30 y el que iba a grabar tenía que montar todos sus equipos y todo eso. Total, yo empezaba a grabar por ahí de las 12:30 a la 1 de la mañana, y entonces 3 días, lo grabé como en 3 días, nos prestaron la sala.
era rudo porque yo tenía que dormir en la mañana y, en fin, pero ahí puesto todo el corazón, ¿no? Esto te lo estoy compartiendo porque cuando yo descubrí este repertorio, yo sentí que era un tesoro que no era mío, que era un tesoro de todos los mexicanos y yo quería, donde yo quería que lo oyeran en especial era en Durango, porque pues era la tierra donde había nacido este extraordinario compositor. Y te comparto que estos valses, yo no pensaba tocarlos ahora, porque yo estoy haciendo un programa de música francesa de 8 grandes compositores, 12 obras, todo enmarcado en el ámbito y a partir como del movimiento impresionista, que este año cumple 150 años. Entonces, cuando me invitaron hace como poco más de 3 meses, y que tenía que ser algo de Ricardo Castro, pues sí cabía en mi programa, porque Ricardo Castro fue contemporáneo de todos estos compositores. Y además... En la línea de tiempo. En la línea de tiempo y de estilo. Sí, porque, como comentaba yo ayer, en el México del siglo XIX, dentro de la música, tuvo un auge, hubo dos corrientes fundamentales. Uno fue precisamente la música de la casa, el que la gente tocara el piano en la casa o cantara, esta cosa... Es que era parte de tu educación. Era parte de tu educación y como les comentaba también ayer, no había otra manera de tener música más que haciéndola en el momento. Entonces muchas personas aprendían a tocar la guitarra, pero el piano era fundamental de la época, ¿no? Entonces muchos compositores escribieron para ese tipo de intérpretes que eran aficionados además, como dices, era parte de la educación. Es curioso, fíjate, las mujeres no sobresalieron en la composición, pues hasta últimamente. Yo creo que también en mucho porque el papel de la mujer estaba muy sometido. Entonces, todos los compositores, los grandes compositores, todos son hombres, ¿no? Pero ¿qué crees? Que sin embargo las que tocaban el piano eran mujeres. Y entonces eso es un poco raro, ¿no? La ejecutante. La ejecutante era la mujer, claro. Fíjate. En Europa, en el siglo XIX, cuando surge la idea del concertista como lo conocemos ahora, mucho se le atribuye a Franz Liszt. Él fue virtuoso del que la historia, los escritos de la época dicen que fue el más grande pianista que se recuerda. Y bueno, virtuoso. Hay una marca Franz Liszt que todo el mundo hemos visto por ahí de muchísimas instrumentos musicales, casas y demás, ¿no? Él se hizo a sí mismo una estrella que hizo una marca. Pues bueno, no se usaba ese término, pero haz de cuenta que él construyó su carrera de tal manera que él era bienvenido en todas las cortes de Europa del siglo XIX, pues de las primeras décadas, porque él nace en 1811 y digamos que ya para 1830 es el inicio ya de su despegue como pianista, como compositor. Pero él era un pianista virtuoso, extraordinario, así lo dicen todos. El escrito que veas habla del impacto que él causaba, porque además era un pianista que a la hora de tocar era muy espectacular. Y eso él lo sabía porque también, bueno, ahora lo he leído escrito desde otras épocas, donde se dice que él se enamoró de ser famoso también. Y entonces era un personaje muy popular al grado de que si él viviera en nuestra época, sería una especie de rockstar. Entonces, esa idea del pianista concertista que además sale a tocar sin partitura y que además hace giras de conciertos, como él que viajó por toda Europa, y eso no se conocía antes. En el siglo XVIII los músicos eran empleados del rey. Y te ponían, vas a tocar esto, o sea, no era lo que tú quisieras. No, eras un empleado. Eras un empleado y yo te decía de qué horas a qué horas y esto. Sí, y qué, y cómo debía ser. Incluido un ejecutante nada más. Un ejecutante que estaba junto con los de la caballeriza, junto con los cocineros, formabas parte de los empleados de la corte, ¿no? Nada más sabías tocar piano. Nada más, sí, o el violín en la orquesta o lo que fuera. Y claro, tenías tu sueldo y a lo mejor ahí vivías. Y en ese mismo estatus estaban los compositores, se les decía que era lo que tenían que componer. Eso cambia en el siglo XIX.
a partir de la Revolución Francesa, que cambia la situación social, ya se cortan cabezas, en fin, surge el hombre burgués, que ya no tiene que ser noble de familia para poder tener un mejor estatus, el trabajo te lo va a dar, y entonces surgen los pianistas concertistas. En el siglo XIX, cuando están surgiendo allá, como acá todo nos llegaba después, en esa época pues no existían estos pianistas concertistas, ni teníamos las escuelas, ni la tradición. Entonces el primero que hace eso es Ricardo Castro, hacia finales del siglo XIX, y con una inteligencia y un impulso personal, porque él mismo, fíjate, un muy amigo de él, ahorita te digo, es otro compositor, se me fue el nombre, ahorita te digo que fueron compañeros de carrera. Sí, Campa, Gustavo Campa, fue su compañero, muy amigo, ¿no? En escritos que tiene Campa, hablando de Ricardo Castro, expresándose muy bien de él, dice que es sorprendente lo que ha hecho Ricardo Castro, dice, en un país donde no tenemos escuelas, donde no tenemos orquestas, donde no tenemos maestros, dice, donde no tenemos ni ejemplos. Y Ricardo Castro, y sus ejemplos de Ricardo Castro estaban en Europa, pero fíjate cómo le hacía, porque todo llegaba más tarde. Claro, no había internet, no había... o sea, ¿cómo él estaba? No había televisión, o sea, no era que te veo. Los barcos hacían días para llegar de un lado a otro. Pero fíjate que esto está, de alguna manera, ahorita que lo dices, está demostrado cuando nos retrocedemos siglos en la línea del tiempo. Yo creo que hay algo más que nos abarca la humanidad, porque sin saberlo, lo que se estaba haciendo en un punto determinado del mundo y totalmente al otro lado, algo similar. Entonces hay una energía que nos sobreabarca al ser humano. Y lo intuyes. Y lo intuyes y dices tú, a ver, ¿por qué? Porque esto sucede en la pintura, en la música, en todas las artes, sobre todo en las artes, estos grandes movimientos que no estaban en comunicación, pero algo similar se estaba moviendo, incluyendo hasta en la política. Claro, ¿sí? Claro, pues. Entonces hay algo que tenemos que reconocer, podemos ponerle el nombre que queramos, pero que sí abarca al ser humano para que tengamos ciertos comportamientos o descomportamientos, como ustedes quieran llamarle, pero yo creo que también hay que decirlo, nada más las personas que están a cierto nivel de sensibilidad, no es que sean mejores, no es que sean más inteligentes, no, es como una lucecita en la creatividad, en el que se están moviendo. Y eso lo tuvo Ricardo Castro. Así es. Al grado de que cuando en 1902 Justo Sierra es quien, por parte de Porfirio Díaz, le da una beca para que vaya a Europa, pues claro que él decide ir a Francia. Y entonces, volviendo a mi programa de ayer, cuando me dicen pero que tengo que tocar Ricardo Castro, porque era un festival Ricardo Castro, y yo no tocaba a Ricardo Castro hace ya muchos años, porque cuando grabé los discos, pues en aquella época hice esos conciertos. Para un pianista salir a hacer un concierto de 1 hora, hora y media de memoria, no es algo que puedes hacer de un día para otro. O sea, yo tengo que prepararlo 6, 8 meses antes para ir, porque además estoy trabajando, al mismo tiempo estoy tocando otras cosas. Claro. Entonces voy armándolo, yo ahorita ya estoy ya pensando y ya aprendiendo lo que voy a hacer el año que entra, mientras estoy tocando otro programa. Entonces, pues yo no tengo Ricardo Castro ahorita, lo que tengo es el programa francés, y me quedo así pensando y digo, pero es que Ricardo Castro cabe perfectamente, claro. Este es su entorno, entonces decidí incluir 4 valses de Ricardo Castro, y creo que cupo, bueno, así como anillo al dedo, la música se oye que es el mismo, ¿cómo podríamos decir? La misma, que están en la misma sintonía. Sí. ¿Y qué crees? Te voy a decir algo, maestro. Posiblemente vas a volver a tocar este concierto con Ricardo Castro. O sea, sí me explico, sí. Porque si bien tú ya lo tenías armado, nada más como tú nos lo explicaste, con este lado francés,
Pero tras de escuchar, que lo van a escuchar ustedes, este concierto, dices tú, ¿qué crees? ¿Tú no te habías dado cuenta? Pero faltaba Ricardo Castro ahí. Faltaba Ricardo Castro. Sí, tú crees que lo metiste y no lo metiste, él faltaba allí. Él faltaba allí. Sí. Y entonces para mí, como yo no había tocado esto ya en varios años, pues yo, pues se pasa el tiempo y no oigo mis discos, pues tengo la tranquilidad de que fueron tan bien hechos, tan cuidado, que pues como que eso ya está ahí. Ya. Sí. Y entonces pues no los oigo, ¿no? Entonces de repente así en poquito tiempo aprenderme uno y aprenderme otro, en fin, aprenderme los 4 valses y luego empezar a trabajarlos juntos así. Por eso quise tocarlos. Creo que dio muy buen efecto, ¿no? Sí, que no se interrumpieran. Sí, por favor. Fue porque es como alargar esta misma melodía, ir pasando suavemente. Sí, y ya ves que les pone los títulos y que cada uno tiene un carácter diferente. Y entonces, en ese sentido, para mí fue como una música muy fresca. Pues claro, la tuve que volver a trabajar, pero estaba yo tan feliz y de verlos a ti y a otros amigos que percibí ahí en el público y estar nuevamente en Durango, y estaba yo muy, muy prendido realmente. Entonces toqué con una felicidad todo el programa, pero la parte de Ricardo Castro fue como muy luminosa, que pues sí estaba yo muy conmovido. Claro que se notó. Y sorprendido, porque yo este programa nada más lo voy a hacer aquí. Yo voy la semana que entra a Guanajuato y voy a hacer el programa de música francesa y vuelvo a incorporar otros compositores que quité ayer para que no fuera demasiado largo. ¿Qué crees? Ya te lo dije. Quizá en Guanajuato y en los otros lugares en que estés les tengas que decir, y tengo que reconocer que este programa era así, pero me voy a atrever a tocar o a tocarles algo de Ricardo Castro. Pues mira, como los tengo en dedos, a lo mejor en el Encore puedo decir, y esta misma época es lo que estaba pasando en México. Sí, porque ¿qué crees? Yo ayer como te escuché, creo que Ricardo Castro, sin saber absolutamente nada yo de música, hablo del personaje, Ricardo Castro volvió a entrar dentro de ti, más bien nunca se había salido. Ay, no es que aprendí, ahorita que dijiste, puse los discos y tuve que volver a aprender, no, nada más dejaste que tus células recordaran otra vez. Sí, lo que yo ya había... lo que ya habías aprendido, lo aprendido ya estaba. Era nomás volverte a dejar sentir y atrapar por Ricardo Castro. Y ayer realmente esa emoción, temo decirte que vas a seguir tocando a Ricardo Castro, así lo tengas que incluir en tu programa francés, y vas a decir, claro que hay un justificante para poner ahí a Ricardo Castro porque lo hiciste ayer. Lo hiciste ayer y la justificación ya la buscaste. Era al revés, era cómo meter a Ricardo Castro. Pues no, Ricardo Castro ahí estaba porque eso se alimentó. Y por eso compuso lo que compuso. No nomás por ser mexicano, no nomás por estar en México. Y tú lo sabes bien, en la creación, y hablo de todos los pintores, los músicos y todo, tiene que ver... si un instante tenemos contacto con una persona, esa persona nos va a retroalimentar la creatividad. Y Ricardo Castro se retroalimentó cuando fue a Francia. Entonces él merece y tiene por qué estar en tu programa francés. No, desde luego que sí. Ahorita que hablas de eso, me recuerdo de cosas que yo solía decir cuando hice los programas porque en el 14 grabé otro disco con otras obras, otros géneros que no eran valses, y solía yo decir desde mí y con toda la autoridad de lo que yo sé, que sin duda alguna Ricardo Castro es el compositor mexicano más relevante del siglo XIX. Y mira que hubo muchos grandes compositores, pero el más completo, el más formado, el más creativo. El más académico también, hay que decirlo. Sí, pues él es el único que incursiona en otros géneros que eran importantes, que en Europa eran comunes porque pues desde cuando se hacían sinfonías, en México no.
y participa en las óperas también y son hermosas. Se acaba de hacer ahora en el 14 precisamente, cuando yo hice el otro disco que fue Año Ricardo Castro. Fíjate, mi primer disco salió a los 100 años de su muerte y en el 14, que salió el otro, fueron los 150 años de su natalicio. Él nació en 1864 y yo lo grabé en el 14. Entonces, en ese año se volvió a escuchar en México desde 1900, porque no se había hecho, una de sus dos óperas que terminó, porque de las otras hay vestigios nada más, no están las partituras, es que ese es mucho el problema. Él tiene dos óperas terminadas y que en época de él se pudieron hacer, que fueron La leyenda de Rudel y Atzimba. Atzimba, claro, que le escuchamos aquí en el Ricardo Castro. Fabulosa, con una puesta en escena extraordinaria. Pues esos que estuvieron aquí en el Ricardo Castro son los que le hicieron allá en Bellas Artes. Claro. Y ese año se volvió a escuchar. Fue la Orquesta Sinfónica de México, si no me equivoco. Y los solistas también de la ópera y todo. Sí, que, extraordinario. Sí. Extraordinario. Y entonces Atzimba se volvió a oír desde 1900 o algo así, porque sí se estrenó en época de Ricardo Castro, también La leyenda de Rudel, pero no se volvieron a tocar. Digo que quedaron olvidados, si no te deberá algo. Fuiste a desempolvar, sí. Pero qué privilegio. No, yo me siento qué privilegio, de veras. Muy honrado. Y te digo, ahora en estos tiempos ya hay cada vez más gente que está tocando música de Ricardo Castro, porque también de alguna manera, como hemos encontrado las partituras, han salido y las hemos puesto, unos las ponen en el internet, otros las editan, en fin, se está haciendo hay un como redescubrimiento de Ricardo Castro. Es su tiempo. Poquito, bueno, vamos a decir 100 años después de su muerte, porque yo saqué el disco justo 100 años después de su muerte, porque sabes que hubo otro detalle también importante y ignominioso de alguna manera, pero así suele suceder, porque esto mismo que te voy a decir me lo hizo notar un colega y me decía que en otros países no fue así, pero bueno, en México resultó que, fíjate, muere en 1907 Ricardo Castro y en 1910 estalla la Revolución. Y la Revolución viene precisamente como un estallido en contra de esta situación de tanta opresión en la que estaba la mayor parte del pueblo, porque pues siempre la clase dominante es mucho más pequeña que el resto del pueblo. Claro. Y entonces... creo que perdón que te interrumpa, creo que esto es un porcentaje del máximo del 2080. Exactamente, máximo. Y entonces, pues esa parte de la sociedad que tiene las posibilidades de cultivarse y pues tiene el poder para ellos de alguna manera también escribir la historia a su manera. Pero lo que estaba sucediendo allí es que había una parte de la población realmente oprimida y donde hubo mucha violencia y en fin, entonces hubo un momento en el que el pueblo se rebeló y sobreviene la Revolución Mexicana. Y entonces, en el siglo XIX, lo que estaba bien, lo que esta parte rica de la población ponía como cánones a seguir, era que parecieras europeo. Era que hablaras francés, era que fueras blanco, era que tu ropa, tus perfumes vinieran de allá, era que tu comida se pareciera a la de allá. Eso era lo que se valoraba. Pero ¿qué surge cuando surge algo maravilloso cuando sobreviene la revolución? El arte finalmente es un reflejo de la vida cotidiana. El arte es un espejo. Es un espejo de la vida cotidiana. Y entonces, ¿qué es lo que surge con la Revolución Mexicana? Pues surge precisamente el orgullo de ser mexicano, los valores de ser decir, mexicano. Nosotros también tenemos lo nuestro. ¿Me permites un segundo? Sí. Que tengo que checar mi cámara. Uh-huh. Gracias, pero estábamos en este tema de que tenemos que sacar lo nuestro. Exacto. Y entonces, fíjate qué interesante, ¿no?
al momento en el que surge este orgullo de ser mexicano, entonces ahora todo eso que se escondía es lo que va a ser, lo que nos va a dar una identidad, lo que nos va a ser motivo de orgullo. Digo, se me ocurre pensar, por ejemplo, en lo que a partir de ahí nos sigue representando, ¿no? Los grandes muralistas. Los grandes muralistas. Porque fíjate, pero qué interesante, porque ahorita estás haciendo un recorrido de que lo que hacemos muchas veces en el inconsciente, nos queremos mimetizar con el otro, sí, cuando lo mío es mejor. Y sabes que es mejor porque es único. O sea, nada de lo que tú tienes, de lo que es tuyo, lo tiene otro. Y entonces, bueno, pues ahora lo que se pone hacia el frente es cuadros de indígenas, cuadros de gente nativa, la comida mexicana, el tequila, el chile, porque además, ¿qué crees? Eso no lo tiene el resto del mundo. ¿Y qué ha pasado con estos? Ahorita estoy hablando de comida, ¿qué ha pasado con esto? O sea, ha tenido un éxito fantástico en Europa, en Estados Unidos. La cerveza que se vende es la mexicana, el tequila está en Japón, en todos lados. Los mariachis, o sea, estoy hablando de estas cosas que vienen de este movimiento de la Revolución Mexicana, y entonces la música se transforma. Y entonces los compositores, hice un recital de música mexicana, ay, hermosísimo, está en YouTube, lo toqué en diferentes partes. Hay que buscarlo, acuérdense, sí. YouTube, el maestro Armando Merino, y nos va a aparecer un sinfín de conciertos, porque necesito aprovechar que me encanta que nos compartas a través de todas estas aplicaciones lo que estás haciendo día a día. Sí. Sí, a mí me encanta, yo creo que mínimo una vez a la semana compartes con nosotros un pequeño ensayo, un pequeño recital, y digo yo, son como gotitas que refrescan tu alma. Ay, muchas gracias. Pues fíjate que este programa lo hice hace 3 años. Y entonces fue un programa dedicado a los compositores que surgieron a partir del movimiento de la Revolución, que son compositores fundamentales, todos ellos nacidos en el siglo XIX, porque pues la Revolución es en 1910, entonces ellos todos nacieron en el siglo XIX, pero su parte creativa pues abarcó no nada más la Revolución, sino lograron darle vida al México moderno. Entonces toqué música de Carlos Chávez, de Silvestre Revueltas, de José Rolón, de Pablo Moncayo, de Manuel M. Ponce, déjame ver los otros que me faltan, se me van ahorita algunos nombres. Eran 8 compositores, todos fundamentales de la música mexicana, y entonces ellos sí son sinfonistas y son orquestadores y tienen, fue un movimiento ya muy diferente al músico del siglo XIX, porque ellos fueron todos formados, Pues sí, pero precisamente de ahí está el valor de Ricardo Castro, que le tocó de alguna manera como abrir la puerta, sí, romper, entrar. Y fíjate, Ricardo Castro fue un gran mexicano que hizo lo mismo antes de la Revolución. Nada más, yo creo que a Ricardo Castro no le hubiera gustado tanto el movimiento de la Revolución. Te voy a decir por qué. Mira, en la época de Ricardo Castro se da en la poesía un movimiento que surge en Latinoamérica y que en México cunde, que fue el modernismo, así se llama ese movimiento, donde está Díaz Mirón, Enrique González Martínez, Amado Nervo, o sea, estos grandes escritores mexicanos de esa época. Pero a ellos no les gustó mucho el que se rompiera ese mundo de ellos a partir de la Revolución, porque se rompió para ellos este mundo de orden, este mundo de paz, este mundo de... Entonces, porque ellos concebían, pues claro, como era su tiempo, pues donde las cosas eran civilizadas. De alguna manera la dulzura, el romanticismo. El romanticismo y la civilidad, ¿verdad? Claro, en un tiempo de paz. Entonces, cuando viene la Revolución, a esos artistas del siglo XIX, finales del siglo XIX, pues no les gusta ese movimiento, y probablemente a Ricardo Castro no le hubiera gustado tampoco. Pero
Ricardo Castro está de acuerdo también con esto nuevo que está surgiendo. Fíjate, cuando él regresa, lo nombran director del Conservatorio Nacional de Música, y él regresa a traer lo que él había aprendido en Europa para instalarlo en las escuelas de música de México, en las orquestas de México, su nueva visión de la música moderna. ¿Pero cuántos años tenía? Él muere a los 43 años. Por eso te digo, y cuando regresó de Europa debió haber tenido 30 y... No, tenía 42. 42 años. Porque se murió justo un año después. Un año después. Pero de todas maneras, muy joven para involucrarse en el academismo, ¿cómo te diré? Tras de ser tan fructífero él, sí, en el aporte de composición y todo, se involucra en la academia, que no es fácil. Sí, no, él era muy completo. Él fue compositor, él fue intérprete y él fue maestro, investigador, etcétera. Entonces, bueno, te decía yo que estábamos hablando de que se dejó de tocar la música de Ricardo Castro. ¿Qué sucede en ese tiempo? Entonces, lo que sucede es que a nivel nacional, de alguna manera, todo lo que tuviera aroma de porfiriato, estaba mal. Y pues claro que estaba mal en muchos sentidos, ¿no? O sea, nosotros no queremos otra vez que vuelva a haber un dictador, no queremos que vuelva a haber alguien que se quede ahí en el poder todo ese tiempo, no queremos que todas los privilegios sean nada más para sus amigos, no queremos eso. Nosotros queremos un país donde todo esté más repartido, donde todos tengamos acceso a la educación, tengamos las mismas oportunidades. Las mismas oportunidades, donde no sea una cosa de corrupción, y que pareciera que estoy hablando del día de hoy. Pero efectivamente eso pensé. Pero es que así ha sido. Y lo que queremos es un país donde haya todo para todos, ¿no? Entonces, como no queremos eso, pues si tú oyes una pieza de Ricardo Castro te remite a ese tiempo. Y entonces, ¿qué dicen los nuevos compositores? Dicen, eso no sirve. Y no es precisamente no sirve. Dicen, ay, es que eso es romántico, eso es añejo, eso es... Y entonces se creó, no hacia la música de Ricardo Castro, sino en general a la música del siglo XIX, una especie como de... se le quitó de menosprecio, se le quitó valor. Punto y aparte, que dijeron, lo anterior no tiene el valor porque entonces además estos compositores, además de incluir la mexicanidad en sus obras, incluyen otro aspecto que ya estaba allí, que era la modernidad. Y entonces su música se puede volver disonante o se puede volver, utilizan las nuevas técnicas, como lo que pasó en la pintura que les decía yo, de estas nuevas técnicas del impresionismo. A partir de allí empieza a volverse moderno el mundo, y pasa en la música también. Yo toqué 3 obras, 3 compositores que ya están en este ambiente de modernidad, que viene porque es una sola corriente, o sea, eso no... Pero que son posteriores. Son posteriores, pero que ya están escribiendo de una manera moderna, como Ravel, como Debussy, como Poulenc. Pues en México estos compositores de la Revolución son contemporáneos de ellos, al mismo tiempo, de estos que inician la modernidad, ¿no? Entonces la música mexicana de ese tiempo, y casi todos escribieron mucho para el piano, entonces de ellos sí hay posibilidad de tocar más cosas. Entonces ese programa que hice, que a mí me hace cuenta que así como lo siento con Ricardo Castro, así lo sentía con ellos, porque es mi parte de mexicano, que además es un orgullo tocar esa música, que es muy buena. Y pero entonces se le echó, haz de cuenta, como una manta hacia toda la música del siglo XIX. Y ya personalmente cuando yo empecé a estudiar en los años 70 la música, todavía en esa época había un menosprecio por la música del siglo XIX. Es hasta finales del siglo XX que además hay la posibilidad ya de que mucha gente grabe discos, porque todavía a lo largo del siglo XX solo grababan discos los muy muy famosos, y no era fácil. Eran de mi generación eran los long play, porque más antes pues eran los discos así más grandotes, ¿no? Entonces solo grababan así muy poquitos, y los muy ya con una carrera así. Y cuando surgen los discos compactos, entonces la gente tiene la posibilidad de grabar, surgen gente que forma su compañía disquera, en fin,
Y en ese punto, los que nos dedicamos a la música clásica, todos empezaron a grabar música mexicana que no estaba grabada. Entonces yo el primer disco, fíjate qué interesante, el primer disco que grabé, que se llama Azulejos, México y España a través del siglo XX, junté obras que no estaban grabadas también de grandes compositores, porque si algo tienen todos mis discos, bueno, son 6 discos, pero los 6 tienen primeras grabaciones mundiales de grandes compositores mexicanos. Eso ha sido un orgullo. Y entonces, claro, una etiqueta. Una etiqueta que sí. Además no es tan fácil porque oye, ya todo va estando grabado. Eso te iba a decir, ¿no? Tienes que haber metidote a esculcar y a buscar. Pero fíjate, al mismo tiempo con más cosas importantes, ¿no? Porque yo no quería que mi disco fuera un descubrimiento así como de archivo, ¿no? O sea que sí, efectivamente no estaba grabado, pero pues mi mamá me decía luego... Que no lo tuvieran de colección, nada más. Porque te digo que le comentaba yo a mi mamá, que le decía yo, es que esta obra nadie la toca, mamá. Y me hacía la broma y me decía, por algo ha de ser. No, exactamente, que las obras que yo sacaba que nadie había tocado, que la gente sí quisiera volver a oír una segunda vez mi disco. Claro, no fuera nomás de colección, no, como en la biblioteca que tiene uno nomás los libros para que el que llegue sepa que ahí lo tiene. No, que fuera un disco que tú tuvieras el gusto de sacarlo varias veces a lo largo de tu vida, porque te causaba placer oírlo, ¿no? Claro. Entonces, esas obras que yo he grabado, todas son hermosas y de excelentes compositores mexicanos. Entonces, en ese primer disco, fíjate que no fue mi intención, pero cuando ya hice las notas al disco y todo eso, no las hice yo. Las hizo un hombre que se llama José Wolfer, que es un hombre importante de cultura. Cuando él hizo las notas y que platicamos y todo eso, resultó que sin haberme yo dado cuenta había yo grabado una obra de cada década. De la única década que no grabé fue de 1990. Sin hacerlo consciente. Sin hacerlo consciente, grabé de 1910, de 1920, de 1930. Mira, qué interesante. Tenía yo un recorrido. Un recorrido, y el disco así se llama, México y España a través del siglo XX. Y entonces ahí grabé por primera vez algo que no estaba grabado, que es hermosísimo, que son los 2 estudios de concierto de Ricardo Castro. Desde ahí grabé Ricardo Castro, los 2 estudios de concierto. Y entonces, por algo estoy trayendo esto quería yo decirte que entonces empezamos a grabar música, y ya para cuando yo grabé el primer disco de Ricardo Castro, que fueron los valses completos, que fue cuando vine y nos conocimos, yo ya tenía 3 discos anteriores, donde en el anterior había yo grabado, fíjate también, un garbanzo de libra, los ciclos vocales completos de Manuel M. Ponce, que los escribe él estando en Francia también. Unos años después tuve la oportunidad de tocar a París, y entonces dije, ¿qué programa hago? Me estaban invitando por parte de la Embajada Mexicana, y dije, Manuel M. Ponce, que vive en París, y Ricardo Castro, que vive en París. Claro, de alguna manera ir a agradecerle a Francia, que los acogió a ambos en algún momento de su vida. Por un lado, sí, dos mexicanos que estuvieron aquí en París y que son grandes compositores. Claro. Fíjate, no hay testimonio, así que alguien lo haya escrito, que sería el testimonio, de que Ricardo Castro y Manuel M. Ponce se hubieran conocido. Fíjate, Ponce nace en el 82, tenía 20, 82, 20 para el 2, tenía 25 años Manuel M. Ponce cuando murió Ricardo Castro, de 43. Ajá. Ricardo Castro era bastante más grande que Manuel M. Ponce. Bueno, bastante, pues, 13 años. 25 y 43. 35. Ah, sí. Sí. O sea, no tanto, 18 años, no tanto. Y yo digo, seguro que se deben haber conocido. Es un seguro muy seguro y al mismo tiempo relativo, porque Ponce nació en Zacatecas, estuvo su infancia en Aguascalientes, también llegó a la Ciudad de México, pero Ponce también en esos años, todavía en 1905, fíjate, Ponce va a Europa, pero no va a París. Ponce va a Alemania y a Italia. Pero te digo, aunque no hay un testimonio de que ellos se hayan conocido, Ricardo Castro era un personaje en su tiempo, ¿no? Seguramente. Entonces, porque los ambientes, lo que sí podemos decir es que los ambientes eran cerrados
y que seguramente Sí. tuvo que haber oído hablar de Ricardo Castro. Eso segurísimo, y porque seguro era que era una estrella Ricardo sí, Castro en el firmamento sí. mexicano. En ese momento en que él era estudiante, Ricardo Castro era lo máximo. Sí, ya era un profesional, ya era un pianista de concierto. Sí. Pero fíjate, a pesar de que no hay testimonio de que ellos se hayan conocido, hay un dato interesante. Cuando muere Ricardo Castro, es a Manuel M. Ponce al que le dan su cátedra de piano en el conservatorio. La cátedra de piano que quedó vacante de Ricardo Castro se la dan a Manuel M. Ponce. Entonces yo ahí encontré ¿Cómo se ligaron? Fíjate, su heredero, por así decirlo. De alguna manera. Fue su heredero, fue al que le heredaron. No en estilo. No en estilo, pero sí. Pero otro gran compositor que hizo cosas maravillosas por México también, ¿no? Entonces, pues ese es el programa que llevé a París, Ponce y Ricardo les ha de haber Castro. encantado. Sí, y entonces, te digo, yo ya tenía estas grabaciones de gran repertorio que no estaba grabado y que valía totalmente la pena. Y entonces, cuando yo decidí grabar Ricardo Castro, yo pensaba como hacer otras obras, otros compositores, porque yo creía que los valses que él había escrito eran 6, que eran los únicos que se habían grabado a 100 años de su muerte, ¿no? Y no, resultó que era una gran colección. Y bueno, después ya grabé los 2 impromptus, grabé los 2 nocturnos, grabé los preludios en el segundo disco, grabé los nocturnos que no estaban grabados, otras piezas cortas, una mazurca, y es una música tan hermosa, así como los valses. Ay, lo oyes y te llena de felicidad, porque pues habla de ese mundo precisamente, de la Belle Époque, así se llama el segundo disco. De la bella época. El segundo disco se llama La Belle Époque, el México de Ricardo Castro. Y sí, fue el México de Ricardo Castro. Ese fue el que conoció. Yo necesito preguntarte, maestro, porque yo me lo preguntaba ayer, al verte con esa pasión, incluso yo no sé si esté mal, porque yo estaba de veras en primera fila y te estaba grabando. Sí. Y yo te veía tan apasionado que ni siquiera veías el teclado. O sea, yo decía, había momentos en que entrecerraba los ojos y decía, a ver, esta música es imposible que te la aprendas. Va más allá de lo que tú dices. No la puedes ejecutar si no la amas. No, creo que va más allá. Entonces yo lo que quería preguntarte es decir, no es aprendértela, es meterte desde qué estaba pensando él cuando la compuso, es volver a sentir, es como cuando escuchábamos y hemos escuchado a tantos cantantes, digo, pues se me ocurre a José José cuando cantaba y que decía, no, es que esta canción es de él, porque la canta con tanta pasión que la haces tuya y que aparte habla de su vida, de su propia vida. Y yo ayer pensaba hasta en las coincidencias que tú porque debes de tener coincidencias de vida con Ricardo Castro, maestro. Y yo decía, no, es que va más allá. Tengo una que no tiene mucho que ver, pero nací el 28 de noviembre, que es el día en el que él murió. Fíjate. Sí, es una pues, coincidencia. Bueno, y que conocí a Germán Castro, que fue su sobrino nieto. Su sobrino nieto. Él me regaló unas mancuernillas de Ricardo Castro, fíjate. Yo creo que las tengo ahí, pero no me gustaba tenerlas, porque se me hacía como que algo de energía no me gustaba. Yo, claro, las recibí y me dijo, eran unas mancuernillas de mi tío. Pues los que saben de numerología y todo esto, sí hay un enlace muy especial cuando tú naces en la fecha de que alguien murió. Sí, energéticamente sí hay una conexión. Hay una ¿verdad? Conexión, pero te digo, yo te veía y estabas, poseído. No puedo decir otra palabra. Pero fíjate, esto que además para mí es un halago enorme lo que me estás diciendo, porque esa es mi intención. Mi intención ayer creo que lo comenté porque estaba muy locuaz, y les dije que pensaba conectarme de corazón a corazón, que esa era mi intención, y esa siempre es, pero
me estás recordando algo que nunca te he platicado, porque pues como no tiene que ver con los programas que he hecho aquí, pero te voy a decir dónde salió esto. Que lo volví a recordar, sabes que me entrevistó Cristina Pacheco el año pasado, 2 meses antes de que falleciera ella. Y entonces, ahí en el Canal 11 y platicamos, y ahí me acordé de eso y te lo voy a volver a platicar. Más bien te lo voy a platicar por primera vez, porque de allí surge este vínculo que yo quiero siempre lograr con el público. Fíjate que antes de que yo entré a trabajar con los concertistas de Bellas Artes, unos 2 años, yo ya tocaba, yo ya trabajaba, y entonces hice una temporada de conciertos con uno de los grupos corales de Limba, con un grupo que se llama Solistas Ensamble. Y entonces me acuerdo, eran 4 conciertos en Bellas Artes, con un programa diferente cada vez, pero como pues ellos son un grupo de Limba, igual que yo ahora formo parte de los concertistas, que es un grupo de Limba, a ellos los comisionaron para ir a tocar a una cárcel, una de las semanas. Entonces, este programa que van a presentar el jueves también, van a ir a tocar a un reclusorio. Es un reclusorio femenil que está en la Ciudad de México. El reclusorio está en Tepepan. Y como yo era el pianista que estaba tocando en esos conciertos con ellos, pues me tocó ir a mí. Llevamos un piano así como de estos que es eléctrico, porque pues no había ahí un piano. Llegamos al reclusorio, siempre entraron un teclado, vamos a decir. Siempre entraron reclusorio, es algo fuerte. Y tenían un espacio donde había así una tarima, era como un auditorio, vamos a decir, porque había butacas. Sí, es de los de multiusos, ¿verdad? Como multiusos, sí, tenía su tarima así y había butacas. Y entonces entraron las mujeres y se sentaron, y nosotros al mismo tiempo contentos, ¿no? También de ir. De ir a escuchar y nosotros de ir a tocar. Ir a ofrecerles algo. El concierto. Y yo digo que yo lo hice, y supongo que mis compañeros lo hicimos igual como hacemos nuestro trabajo. Pues tocamos, hicimos música, ¿no? Y cuando acabamos el concierto, por cierto, ellas así rudas y todo, ¿no? Se levantó una de ellas así, de repente así alzó la mano y se levantó y nos dijo que quería agradecernos que hubiéramos ido a tocar para ellas, porque le habíamos permitido por espacio de 1 hora haber vuelto a ser libre. Qué tremendo. Y eso, ay, nada más volteé a ver a mis amigos del coro y yo, nos dejó sin habla. Pero yo tuve ahí la revelación de lo que yo podía hacer con la música, porque yo con la música podía darle la libertad a alguien. Fíjate qué poder. Ay, fíjate. Y entonces, pues yo ya estuve más perceptivo de esas cosas. Un poco tiempo después fui a hacer unos conciertos con mi hermano, que es violinista, que ya toqué con él aquí en Durango, en el Teatro Victoria. Hicimos un hermoso recital. Con él hace ya un buen de años fuimos a tocar a Michoacán, a varias ciudades, y cuando ya salíamos del hotel de Zamora para pues ya continuar el viaje, una señora nos encontró allí saliendo y nos dijo: ¡ay, maestros, qué gusto! Y nos agradeció, porque nos dijo que ella había estado en el concierto y que al oír la música se acordó que hacía 20 años que no le hablaba a su hermano. Fíjate. Y que durante el concierto descubrió que era momento de volver a hablarle. Y esas cosas que uno puede provocar con tu trabajo. Sí, que se te mueven, que te mueven dices, en el corazón. Oye, ¿cuánto poder tengo? Y entonces yo fui descubriendo en el trayecto de mi trabajo que yo tenía no solo mucho poder con mi trabajo, sino una gran responsabilidad, porque yo podía darle grandes regalos a las personas. Y me acuerdo, por ejemplo, en el 2011, una de las veces, porque también he ido varias veces a tocar a Ciudad Juárez, en una época en que estaba la cosa por allá que... De las mujeres desaparecidas. Sí, y balaceras y cosas así. Entonces mi familia me decía: ¿y por qué vas? ¿Por qué te arriesgas? Y yo digo: no, es que
O sea, yo no tengo miedo de ir, yo voy a ir y toqué en un teatro importante de allá, se llama Paso del Norte, es una colección de teatros que hay nueva y en un gran teatro. Y yo dije, si yo puedo regalarles a las personas que vayan una hora de paz, eso no tiene precio, ¿no? Y ese fue mi deseo de ir y hacía yo precisamente un programa Franz Liszt, todo era Franz Liszt, un programa como de hora y media, con una música tan hermosa. ¿Por qué? Porque la música te lleva, como les decía yo ayer, a rincones insólitos de ti mismo, ¿no? Al estar escuchando la música. Y entonces, desde entonces mi idea es siempre que algo hermoso pase con quien me escuche, ¿me entiendes? Donde no tiene que ver conmigo, es la magia de la música, porque no importa quién está tocando. Fíjate que una vez, te comento otra cosa también, sí, así un poco personal. Leí 2 libros de cuentos de Giovanni Papini, no sé si te suena el nombre, sí. Este escritor italiano de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, se volvió muy famoso y era un escritor provocador. Y entonces escribe un libro que se llama Gog. Y Gog es este personaje que es un hombre extraordinariamente millonario. O sea, tiene 2 cosas. Es muy feo y es millonario. Y entonces él decide botar así su fortuna haciendo viajes y entrevistándose con personas diversas. Claro, esto es, por un lado, fantasía de Papini, pero te lo dice de tal manera como que Gog, que se llama el personaje, pareciera que es de veras, ¿no? Y entonces se entrevista con Picasso y se entrevista así con personajes muy famosos de la época, pero se entrevista también con gentes, porque cada narración son narraciones cortas, son como su diario. Uh-huh. Te dice Ámsterdam, enero de tal año, ¿no? Y luego Budapest, febrero de tal año, o Nueva Delhi, o anda por todo el mundo, ¿no? Y entonces hay una narración que hace de un hombre que le encuentra en una ciudad, no recuerdo ahorita cuál, que se dedica a hacer figuras de humo. Y salía todas las tardes a su ciudad, prendía su anafre y le hacía así, y entonces creaba como estatuas de humo. Y la gente iba en la tarde, salía a ver cómo se iba formando la estatua, y la estatua duraba unos minutos, así, o segundos. O unos segundos así. Y se evaporaba, se iba. Y después él ya dejaba de soplar, porque la iba como armando. Y entonces cuando yo leí esa narración, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Con la música. Sí, yo no quiero que me vean a mí. Yo no quiero que piensen en mí. Yo quiero crear una música ahí donde la gente pueda perderse y pueda alimentarse y pueda gozar y todo, porque no es importante quién lo hace. Lo único que importa es el arte. Bueno, sí es... Entiendo lo que me quieres decir, y sí es importante porque alguien lo tiene que hacer. Sí, pero es más importante la esencia. Pero la esencia. Y entonces, ¿por qué? Porque mira, de esa manera brillas tú también, porque cuando la estatua se difumina, entonces la gente ya voltea abajo, y ve al Señor y se lo agradece, claro. A lo mejor. Es como contigo. O sea, yo en la música me puedo perder, pero a la hora que termina, a quien aplaudo es a ti. Ay, Pilar, te lo agradezco tanto. Sí. Y entonces tú me das testimonio de cosas que tienen que ver con lo que yo quiero, ¿ves? Con lo que yo quiero hacer. Lo están logrando. Y lo están logrando. Es una consigna conmigo mismo de vida, ¿ves? De que a donde quiera que yo vaya, yo pueda provocar cosas hermosas en las personas. Ay, pero hay que estudiar muchísimo para poder hacerlo, porque para poder tocar muy bien, sin errores, en plenitud, así como toqué ayer, bueno, algún precio hay que pagar, y cuando se ofrece esto yo hago hincapié en esa carta que me encanta, que escribió Juan Pablo II a los criadores, sí. Que tenemos que aceptar que es un don, sí, pero sí. A cambio tenemos que tener aplicarnos en la técnica. Ay, sí, es mucho Lo trabajo. otro es un don.
Es mucho Sí, trabajo. es mucho trabajo, pero Sí. créeme lo que ha valido la pena. Ay, sí. Y vale la pena seguir en Sí. este camino, porque efectivamente lo viví ayer y lo vivo en cada uno de tus conciertos. Tocas el alma, Ay, ¿sí? Y sí. te puede llevar desde el gozo Ujú. hasta esta parte nostálgica. Y lo que sí te puedo decir es que cuando terminó, yo, como estaba mero adelante, no sabía cuántas personas estaban atrás. Sí, pero cuando salí, lo que sí pude sentir fue la euforia Ay, qué de bonito todas lo las demás dices. personas. Tú lo Qué viviste y bonito tú lo no, pero tú dices. creo que tú lo viviste. Todo el mundo estaba eufórico, pero no me puedo ir de este programa sin decirles que yo a este concierto no le apostaba nada. Te lo tengo que Sí, decir. sí, sí. Me dice Armando, ojalá me puedas acompañar, voy a estar en Durango. Claro que sí. Veo la invitación. 1:00 p.m. Sí. Con el calor que ha estado haciendo en Durango. Obvio, yo la recibí un día antes o 2 días antes. Dije, bueno, dicen que el jueves ya no va a llover, esperemos. Pero a la 1:00 p.m. Lloviendo. No paraba, Pues resulta sí. que estaba lloviendo. En una escuela, por muy extraordinaria Sí, que sea la escuela, Es es en el una ámbito, escuela, sí, es escolar. en el ámbito No es un estudiantil. teatro, no. Llegué Sin glamour. y te lo prometo que dije, ¿cómo va a tocar el maestro aquí? Ujú. Después de haberlo escuchado en el Ricardo Castro, en el Victoria, sí, en los dos lo había varias veces. Solo he tocado en los teatros aquí. Solamente en los teatros, y en ese momento decía yo, bueno, si lo estaba proponiendo en la universidad, ¿por qué no lo puso al menos en el auditorio universitario, que está recién remodelado y está Sí. muy... Pero aquí, mujer, perfeccionista, y empezaba a ver desde las paredes, los asientos. Bueno, Sí. te lo prometo que Sí. casi, bueno, por la entrada, porque yo entré Sí. por donde tú ¿Tú entraste. ya conocías la escuela? No, yo no la conocía, pero entré, como llegué a las 12:30, Sí. entré por la entrada que tú entraste, llena de, ¿cómo son las Sí. escuelas? Sí. O sea, esto no Sí, es sí, crítica sí. a la escuela, esto era en que yo decía, ¿cómo? Yo sí estaba angustiada. Sí. Decía, bueno, pero aquí no se ve que le tengan ni un vaso de agua, No, ni sí. una nada. Bueno, creo que no barrieron. Creo Sí. que no, yo estaba angustiada, o sea, no Oye, le costaba nada. Con ese concierto Nada. que organizaste para mí, con para rueda 1000 de personas prensa. y todo. Entonces Sí. yo ayer decía, la única justificación es que el maestro viene dentro del programa de Bellas Artes o algo, viene dentro de algún programa en donde obligatoriamente tienes que ir a cumplir ciertos recitales al año. Sí, pero yo estaba angustiadísima desde a la hora que llegué. Había 2 personas, las 2 personas que habían venido de Gómez Palacio. Ay, Nada más, vinieron de personas Gómez Palacio. Sí, que yo no los conocía Pero sorprendentemente, no sé qué hiciste con el espacio. Ay. Todo esto lo vi antes de que el maestro iniciara a tocar. Una vez que inició, todavía cuando estabas hablando, estaba viendo que yo como no vi una botella de un envase que estaba atrás en el escenario para haberla quitado. O sea, aunque no era mía la fiesta, pero debí de haberla quitado, pero no la había visto. Todavía cuando estabas hablando, yo estaba como no hice eso y como no sé qué. Queriendo corregir. Sí, queriendo corregir, escena. como sí, casi diciendo como no pedí el trapeador, ¿verdad? Pero en cuanto te sentaste y empezaste a tocar, empezó la magia. Yo no volví a ver, se me hizo el más esplendoroso de los lugares. Sí. Tan así es que yo ayer que le comentaba este concierto a Saúl, me dice, ¿qué tal el teatro? Le digo, pues resultó ser esplendoroso. Y estaba con un buen amigo que me dice, pero si estabas criticándolo. Bueno, se hizo esplendoroso por la magia que te dejas envolver por la música, pero tienes que estar dispuesto. Sí. Tienes que estar dispuesto a que se me olvide todo lo demás, y así como tú te entregas al piano,
uno de público entregarse a esta magia para estar en la misma sintonía. Pero te repito, lo que más me encantó ahí fue que termina y había un gozo en el ambiente, a pesar de ser ya las 3 de la tarde, que dijese tú, pues todo el mundo va a salir corriendo para irse. No, todo el mundo estaba esperándote a saludar. Entonces digo yo, no cabe duda que sí es magia. Así es de que lo estás logrando. Pues, te lo agradezco tanto. Logrando. Fíjate que yo estaba muy prendido, que hasta cuando me vi en el video dije, ay, hablaste demasiado, me dije a mí mismo. Dije, pero yo estaba como en un sueño, viviendo un sueño, porque algo también, mucho tiene que ver para mí el tocar en Durango. Vengo con una alegría, es una ciudad tan hermosa, tan tranquila, estoy asombrado. Las gentes que voy conociendo, que muchos son músicos, todos tienen otras carreras. Son músicos profesionales, todo, pero son ingenieros, o son psicólogos, o son todos tienen carrera, todos tienen un nivel cultural, una amabilidad, una educación, la gente es cariñosa. He tenido el gusto de que les guste mi trabajo y entonces eso me abre puertas para hacer amistades. La ciudad que conserva una belleza. Fíjate, es una ciudad moderna, pero tiene el centro de la ciudad, que sobre todo donde más hablo, un aire antiguo. Hay muchos restaurantes muy ricos. Es que para mí es maravilloso venir a Durango. Entonces, ya nada más de entrada de estar aquí, ya eso ya a mí me pone muy contento. Y creo que se los dije en ese momento que lo que yo pensaba era, como te dije, tocar corazones. Pero estaba tan contento que no pude frenarme y por eso les compartí cosas y por eso toqué muy bien. No debería yo decirlo así, pero les digo que extraordinariamente. Porque ¿qué es tocar muy bien? Para empezar es que no tengas fallas, que no tengas problemas de memoria, que toques muy bien, ¿no? Pero además que estés suelto, que estés libre, que el sonido sea hermoso. Yo creo que lo más importante es la pasión, maestro. Lo digo por mí, que no sé absolutamente nada de música. Si te equivocaste o no te equivocaste, no me di cuenta. Eso no importa. Eso no me importa, pero lo que sí me importa es la pasión con la que lo haces, porque eso sí me lo transmites. Sí. Lo demás es conocimiento, maestro. Tienes toda la razón. El conocimiento, pues yo no toca corazones. No toca corazones. Pero esa pasión sí toca corazones. Pues, así es de que olvídate de lo demás. Por eso te digo, no. Y yo creo que la mayor pasión es que tú estás atrapado dentro de este movimiento que hizo Ricardo Castro. Ajá. Y dentro de yo creo que de lo más valioso que estás dando testimonio, maestro, es de que esta es tu pasión, tu para y por qué en la vida. Ay, pues y bueno, y otra cosa maravillosa es volverte a ver. Me encantó cuando salí porque yo sé que tú eres una mujer muy ocupada y eres eres una artista y haces tantas cosas también y agradecerte eso que hayas ido a la 1 de la tarde a un lugar que es un poco retirado, que no es glamoroso. Y en fin, entonces salgo y lo primero que veo es a ti y yo digo, ay, Pilar vino al concierto. No. Y ya luego empiezo a identificar así un poquito otros amigos y yo me conecto y digo, pues estoy entre amigos y para ustedes traigo mi trabajo y que quiero que vean que lo preparé y que es para ustedes, ¿no? Y entonces pues fue una experiencia maravillosa. Y fíjate que precisamente como pues era en el ámbito de la Escuela Superior de Música, sí, y todo esto no ni te había avisado antes. De hecho, no le avisé a nadie. O sea, sí saqué puse en Facebook el anuncio, vi que sí lo viste, que lo habías visto, pero no había yo hecho así algo como más personal. Más personal, exactamente. Entonces, ni siquiera contaba con venir a platicar contigo. No, sí quería venir cree aquí. Que no me lo voy a robar, claro, me lo tengo que robar. No, sí quería venir aquí porque para mí es una... Tienes una cita siempre aquí. Una cita siempre. Yo, aunque no venga a tocar, yo siempre quiero venir a tu casa, quiero pasar un rato aquí, un rato de paz, que es tan importante, y estoy muy agradecido de que me hayas entrevistado nuevamente para el programa. Esta es tu casa y sé que mi público,
que me es fiel, gracias, gracias. El otro día estaba hablando de fidelidad y se lo dije a mi marido, a Saúl. Dije, mira, el único fiel que tengo son mis seguidores a mi programa. Así, de la fidelidad de los hombres no creo, ¿eh? Pero así es de que ellos que me son fiel a mí, también te aman a ti. Ay, no, y yo soy fiel de ti, de tu casa. Eres una personalidad magnética, atractiva, deliciosa. ¿Qué te puedo decir? Muchísimas gracias. Te quiero mucho, eres mi amiga desde el 2008. Y aquí estamos. Eres para mí parte de Durango. Para mí venir a Durango es venir a verte también. Sí, yo eso sí no te lo perdonaría. Que alguien me diga, oye, estuvo aquí el maestro Armando Medina. Ay, no. Y ¿cómo no me avisó? No lo voy a creer. No me lo voy a creer. Claro que no. Así es de que bienvenido. Gracias por haber aceptado para compartirte con ustedes. Gracias. Y no se vayan, porque tienen que escuchar parte del concierto, que van a entender el por qué y el para qué estás en este mundo. Porque tu misión, esa es, tocar los corazones. Posiblemente sí. No lo dudes. No lo dudes. Esa es. Gracias, amigos. Un abrazo. Teníamos un pequeño cambio. Entonces, esta misma época y esta misma tendencia, digamos, en cuanto a la belleza en la música, en el arte y en el estilo de vida, nada más que ahora en nuestro país, en México. Claro que yo enmarqué a Ricardo Castro pensando en los años en que él estaba allá, pero no sé qué tanta acuciosidad hay en cuanto a las fechas de composición de los valses, porque algunos los escribió en Francia y otros los escribió aquí en México. Sin embargo, de todas maneras, con esta tendencia, escuchando a Ricardo Castro, hay algo que me encanta de su música, es que a pesar de que predominaba un estilo francés en la línea en la que él tocaba, déjenme comentarles algo. En nuestro país, en el tiempo en el que vivió Ricardo Castro, existieron dos corrientes muy fuertes en la cuestión del estilo artístico, y ellos fueron el estilo italianizante y el estilo francés. Y esto se reflejaba incluso en los géneros de las composiciones, porque el estilo italiano, los compositores que se inclinaron hacia él, escribieron básicamente ópera. La ópera formó parte importantísima de los eventos en México en esos años. Como les decía, recordemos que el tipo de cosas que había para el relax, para la distracción, no eran tantos como los que tenemos ahora. Ahora, de hecho, estamos así mareados de tantas cosas que hay. Pero en aquella época no. En aquella época los poemas tenían un valor importante, las novelas tenían un papel importante, el teatro, y entre ellos de manera muy relevante la ópera. Entonces hubo compositores que se dedicaron abiertamente a la ópera en el estilo italiano. Ahorita me viene a la memoria también remarcar que Ricardo Castro también fue un compositor de óperas, pero lo hizo en la escuela que a él le gustó, donde él sintió naturalmente parte de ello, que fue el estilo francés. Entonces, esta música que van a escuchar ustedes de Ricardo Castro es en este estilo francés, que es un estilo, ¿cómo podríamos decir? Como simple, como natural, como muy diáfano, como muy... No es un estilo recargado, como era el estilo alemán, por ejemplo, con la presencia de Wagner de una manera muy fuerte en ese momento, o dramático como es el estilo italiano, ¿no? Este es un estilo donde resalta el gusto y la alegría de vivir y de vivir bien. Entonces, estos cuatro valses, cualquiera que tomes de los valses son maravillosos. La música de Ricardo Castro tiene algo que nos contacta inmediatamente, pero les comentaba yo que algo de lo que a mí me encanta como pianista y como escucha es que se oye, a pesar de que la influencia de Europa era tan fuerte en ese momento, su música se oye eminentemente mexicana. Entonces seleccioné 4 de estos valses, el vals fugitivo, el vals primaveral, el vals amoroso y el vals caprichoso, que no es el vals caprichoso, es el vals caprichoso. Y entonces, estos valses, al igual que los 22 valses, los 24 de hecho que él escribió, todos tienen título en francés, yo los dije en español, pero la costumbre de la época era escribir el
título de las obras en francés, y ahora podríamos a lo mejor calificarlo eso pues de poco mexicano, ¿no? Pero es como, pues, ¿qué tanto la música popular tiene títulos en inglés? Y no lo vemos mal, lo vemos normal. Pues así era la influencia de Francia en nuestro país, en el mundo en general. París era en ese punto el centro del mundo. Todos los que querían ir a volverse especialistas en cualquiera de los campos se iban a Francia a estudiar, a París. Entonces, estos valses, hago esa aclaración porque los valses le dan a cada uno de los valses el sentido exacto de su título. Tuvo esa genialidad Ricardo Castro de darles realmente esa personalidad. Entonces, me gustaría hacerlo sin interrupción. Creo que tiene más efecto, creo que es más bonito de los 4 sin interrupción. Les recuerdo sus títulos: Vals Fugitivo, Vals Primaveral, Vals Amoroso y Vals Caprichoso. Espero que les guste. Perdón, ¿quién está haciendo ruido? Perdón que interrumpa, es que es algo que también quería decirles. A alguien que está haciendo ruido y estamos filmando el concierto, entonces mete ese ruido a la grabación y también nos interrumpe a todos, entonces les pido si pueden apagar sus teléfonos. Es un tipo de música que, como era en aquella época, ¿verdad? Tenía un sentido, uno se conectaba con la música, uno entraba allí, porque al escuchar esta música y conectarte con ella, entras inmediatamente en contacto de ti mismo. Y la música te trae recuerdos, te trae añoranzas, te trae anhelos, te lleva a rincones tuyos que tú mismo no conoces, pero lo que el artista hace es dar, traer lo mejor de sí para el público, y entonces necesita un público que también se entregue. Entonces el programa es fantástico, como va hasta ahorita. Nada más que sí, ya la última pieza que toqué hoy ya dio mucho ruido y sí me distrae y nos distrae a todos, entonces les pido ese favor de si podemos escucharlo en silencio. Vuelvo a empezar, ¿eh? Gracias.
¡Bravo! ¡Bravo, maestro! Que le dio tanto nombre a nuestro país en la que él vivió, y espero que a través de nosotros, los intérpretes, los investigadores, se la siga dando. Resulta que de esta corriente que hemos estado viendo, esto que venía del romanticismo, en realidad se fue volviendo cada vez moderno. Déjenme comentarles un aspecto que no he tocado, y es el decirles que en 1874, o sea, hace, ¿cuánto? 150 años. Hace 150 años exactamente se dio el movimiento del impresionismo en Francia, en la pintura. Y todos estos compositores estuvieron relacionados con esa nueva estética que trajo el impresionismo en la pintura, y que empezó a volverse en el ámbito del arte, porque el mundo así iba, empezó a volver al arte moderno. Yo no soy experto en pintura, pero podría decirles que parte de lo que trajo este nuevo estilo es que, lejos de pintar la imagen tal y como era, que era lo que había antes y que estaba dentro de un estilo que era el academicismo, estos pintores que se rebelan con lo establecido, como siempre lo ha hecho el ser humano siempre se rebela contra lo que está establecido. Primero hay que establecerlo y después, ya cuando lo encuentra, se rebela contra ello. Y entonces estos pintores que además están los que siguen siendo fundamentales, ¿no? Este movimiento del impresionismo se da en una exposición de pintores, son como 30 pintores, y entre ellos están Monet, Manet, Pissarro, Degas, Renoir, estos grandes nombres que seguimos todavía admirando sus obras en este tiempo, ¿no? Ellos encuentran una nueva manera de pintar, cada uno de ellos a su manera, que es ya no la imagen tal y como es, sino es la imagen pintada con nuevas técnicas. Lo voy a decir de una manera muy simple, a base de manchones, a base de puntos, a base de, pues eso, como de plastas, de pintura, de tal manera que si uno observa la pintura de muy cerca, no tiene sentido. Es un tipo de pintura que hay que verla a la distancia, y entonces la imagen aparece. Y un crítico que asistió a esa exposición, en un sentido derogativo, en un sentido pues no de halago, llama a esos pintores impresionistas, y lo llama así a partir de un cuadro de Monet que se llama Impresiones de un amanecer. Se ve así el sol, una manchita de sol, y se percibe, ¿no?, a la distancia del cuadro así las nubes, y se ve así la franja del amanecer, y en medio del océano un barquito, que es una mancha, ¿verdad? Pero es que me conmueve un poco decirles esto, porque cómo no necesitamos que sea exacto, cómo el ser humano entiende perfectamente el simbolismo de lo que ve. Y entonces ese cuadro, que se llamaba Impresiones de un amanecer, de allí el crítico los llama a todos impresionistas. Y todo este movimiento que viene de esta delicadeza, de esta suavidad, de esto mismo que acabamos de escuchar, es lo mismo que están respirando todos los artistas, y de hecho toda la sociedad europea. Y al mismo tiempo el mundo se está volviendo moderno. Entra el motor, entra la producción así en serie, masiva, leía yo en un libro de José Emilio Pacheco que habla de este tiempo, pero en la poesía, como donde antes había un jarrón con unas flores muy hermosas, naturales, ahora ese jarrón tenía flores de plástico, por ejemplo, y entonces empieza a cambiar totalmente el mundo. Surgen los tostadores, surgen las lavadoras, ya a principios del siglo XX, el teléfono, se iluminan las calles. Todo ese tiempo en México es el tiempo del porfiriato, también México se vuelve moderno en ese sentido, ¿no? Y entonces estos compositores que fueron contemporáneos de Ricardo Castro, pero que sí vivieron más años, porque Ricardo Castro, como les digo, murió a los 43 años en 1907,
Y toda esta época de la que les hablo se llama Belle Époque, hasta el 1918, que es cuando entra la Primera Guerra Mundial y se acaba la paz. Pero aún en la guerra y en Francia los compositores siguen produciendo y siguen manifestando pues este nuevo mundo. De ese tiempo son las obras que voy a tocar ahora, que son las tres novelettes de Poulenc, una obra icónica de la música y de los pianistas, que son los Juegos de Agua de Ravel, que es una obra totalmente acuática. Y la última obra con la que cierro, que se llama La Isla Alegre, es una de las muchas obras que escribió ya en el nuevo estilo de Debussy, al que llamamos impresionista, porque también es una música que da la impresión, ya no es una música tan definida, es una música donde lo que hay que es sencillamente, fíjense, en el impresionismo lo importante no es el objeto, en el impresionismo lo que es importante es lo que te hace sentir el objeto. Y entonces, pues allí, con más razón, aquí la música no es importante saber de qué te está hablando, es importante saber qué te hace sentir. Y así la música pues se vuelve moderna. Los compositores que dan el paso a este nuevo lenguaje en la música son, por un lado, Debussy y por otro lado Stravinsky, el gran compositor ruso. Y a través de lo que ellos hacen influencian en la música al resto de los compositores. Entonces, les comento, ya es lo último que voy a hablar, sobre la última obra, La Isla Alegre de Debussy. Bueno, les comento algo sobre los Juegos de Agua. Nada más les digo que al inicio de la partitura, Ravel pone un extracto del poema que lo inspiró para hacer los Juegos de Agua. Dice: el dios pluvial, riendo a carcajadas por las cosquillas que le provocan las gotas de agua. Eso es el pedacito de poema que yo, pues no hablo francés, pero estoy seguro que el francés oye más bonito, pero es más o menos eso lo que dice. Y entonces es una obra de felicidad y de agua. Y la última obra, La Isla Alegre, es una pieza que está inspirada en un cuadro del siglo XVIII, francés también, de un pintor importante de la corte, Watteau, que pinta a la sociedad, porque van así muy elegantes los que están ahí en el cuadro, acercándose al puerto. Por eso el cuadro se llama Embarcación a Citere. Citere es esta isla griega que en las leyendas se cree que ahí es donde llegó Venus cuando surgió del mar. Y desde entonces, desde tiempos muy antiguos, Citere es una isla del amor. Y en aquella época, en principios del 1700, los cortesanos franceses se iban así muy discretos y muy decentes, se embarcaban a Citere, para darle rienda suelta a toda su libertad y todas sus extravagancias. Citere era en aquella época como lo que pudiera ser para nosotros ahora Ibiza, o alguna de estas islas donde vas y es pues la libertad, el libertinaje total, ¿no? Y entonces iban allá y estaban lejos de París y luego ya regresaban otra vez muy bien vestiditos después de haber gozado de toda la libertad en todos aspectos, ¿no? Era una isla sexual y amorosa al mismo tiempo. Y entonces en este embarque a Citere es que está basada, es el punto de inspiración, porque eso lo dice Debussy, de su obra La Isla Alegre. Yo tengo mi idea interpretativa. Yo creo que la música no habla de la embarcación, sino habla directamente del estar ahí en la isla, y es la obra con la que voy a terminar el programa, y pues que vean en qué se vuelve este mundo que continúa Ricardo Castro, pero que viene de la misma línea, y en lo que como seres humanos estamos inevitablemente, ¿no? en un flujo continuo, y todo parte finalmente de lo mismo, nada más que se transforma. Son obras maravillosas, que decirles, espero que las disfruten. Igualmente me gustaría hacer las tres novelettes sin introducción, y luego ya Los Juegos de Agua y la Isla Alegre. Gracias.
Eso, muy bien, bravo.
Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar.